ese Fidel cotidiano, ese Fidel, tuve esa suerte de conocerlo. Su preocupación porque la cultura formara parte del proyecto de la revolución. Aprender a leer y escribir, pero al mismo tiempo desarrollar la capacidad sensible, educar estéticamente. Esa era la idea de Fidel, la idea de que la cultura podía enriquecer a esa gente que no lo sabe. Yo le iba casi una semana sí, una semana no a la escuela. Y entonces nos decía que no quería que fuéramos artistas, sino que queríamos que nos preparáramos bien para que cada uno volviera a su sitio, a su lugar de origen, y allí pudiera ayudar a que floreciera la cultura. Nunca dejó de pensar que en lo importante y lo esencial que era la cultura para nosotros. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Último episodio de esta temporada dedicada a la cotidianidad en la poesía, a la sensibilidad que hemos aprendido acá juntos reflexionando, ¿verdad, Omar González? Que es la marca de transmitir eso trascendental desde lo cotidiano que se observa alrededor a partir de, más allá de vivencias propias, sino de un entorno integral que además nos ha enseñado Waldo Leiva, si comprendí bien, en estos episodios que hemos dedicado también a la poesía cubana dentro de la cultura, que también centrará este espacio. En este episodio no podemos dejar de hablar con Waldo Leiva sobre Fidel. La bienvenida también nuevamente, la bienvenida, profesor. Bueno, Waldo, Fidel cumple 100 años. Para nosotros, bueno, para todos los que estamos aquí, ¿no? Para todo nuestro pueblo, para muchos del mundo. Fidel fue una figura muy querida, muy central, con mucha presencia en nuestras vidas. Bueno, Omar, fíjate. Yo tuve la suerte de, primero, como decía en uno de los anteriores episodios, de ser uno de los beneficiarios estudiantes de una de sus ideas, que fue la Escuela de Instructores de Arte. Y desde ese momento yo creo que entendí muy bien su preocupación porque la cultura formara parte del proyecto de la revolución. Yo le decía hace poco a un amigo, si a nosotros Fidel propuso y se propuso y propició, digamos, la cruzada de alfabetización, pero al mismo tiempo creó la Escuela de Instructores de Arte. Si tú analizas esto, es lo siguiente: sino aprender a leer y escribir, pero al mismo tiempo desarrollar la capacidad sensible, educar estéticamente. O sea, eran dos cosas que se complementan, que la gente no lo ve así, porque tal vez no tuvo el mismo impacto mediático, que fue con mucha razón y con mucha propiedad la campaña de alfabetización, pero al mismo tiempo que se está haciendo eso, usted le está creando esta otra cosa. Como nos decía, nosotros le iba casi una semana sí, una semana no a la escuela. Y entonces nos decía que no quería que fuéramos artistas, sino que quería que nos preparáramos bien para que cada uno volviera a su sitio, a su lugar de origen, y allí pudiera ayudar a que floreciera la cultura, que floreciera el teatro, que floreciera la música, que se desarrollara la poesía, etc. Y yo lo entendí muy bien y muy rápido, porque como yo vine
con una deficiencia muy grande desde el punto de vista de formación educacional, e intenté desesperadamente ponerme a la altura de los que ya tenían una formación. Terminé medio enloquecido, quemado, como se decía en la época aquella, ¿no? Y entonces renuncié a la escuela y me volví a mi casa. Pero al irme me llevé el libro de cuentos de don Elio Jorge Cardoso. Y cuando llegué a la colonia de Caña donde yo vivía, me acuerdo con uno de los amigos con los que trabajábamos, de la cuadrilla de trabajo nuestra, me dice, ¿y lo que tú estudiabas, para qué sirve? Puedes decírmelo. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, vamos a reunirnos esta noche y yo les voy a explicar. Y cuando nos reunimos esa noche con los candiles, allí en esa colonia había luz de carburo, que era muy bueno, tú podías... Pues, les leí Mi hermana Vicia. Me llevé el libro y leí Mi hermana Vicia. Esa noche tuve que leer 3 cuentos. Y después, todas las noches nos reuníamos a leer a Onelio. O sea, fíjate que me emociono todavía, porque demostraba para qué servía lo que yo estaba estudiando. Tanto fue así, que sin ir a ningún médico, sin ir a ningún curandero, ni nada de eso, un buen día recogí mis matules y arranqué para el Hotel Comodoro y me volvieron a aceptar y me gradué como instructor. O sea, esa era la idea de Fidel, la idea de que la cultura podía enriquecer a esa gente que no lo sabe, que tiene esa sensibilidad y desarrollarse. Para eso se hizo la escuela. Entonces, yo creo cargarlos de espiritualidad. Sí, yo creo que él siempre pensó en eso. Algunas veces estaba urgido por otras tareas, pero nunca dejó de pensar en lo importante y lo esencial que era la cultura para nosotros. Y pasaron muchos años, y en el periodo de la lucha por el niño Elián, yo tuve la suerte de estar con él muy cerca, y el grupo de compañeros que trabajamos allí, el Chino Era, con supuesto Abel al frente, trabajando con él directamente en lo que debía funcionar, o sea, de la cultura como parte de esa batalla, como parte de esa lucha por la llegada del niño. Recuerdo que incluso yo le decía a Carmen Rosa, la primera vez que le dije, vamos a poner a los repentistas en la tribuna, ella me dijo, repentista, pero ¿tú crees que puede? Vamos a poner. Después era increíble, pero cuando sonaba el laúd parecía que venían los Beatles, ¿no? Porque a la gente le gustó mucho aquello. Y Fidel mismo, en una de esas, conversando con nosotros, les pareció fabuloso lo que se podía hacer. Y ahí yo lo vi a él. Incluso una cosa que puedo contar ahora. Cuando fuimos a hacer la tribuna de 2 y 23, estuvimos elaborando un proyecto de texto durante una semana. Y cada vez que nos veíamos con él, lo cambiaba. Y lo cambiaba. Y lo cambiaba. Recuerdo que llegó un momento en que estábamos tan agotados y que en esa madrugada nada más que estaba el Chino Era, creo que Carlito Martí, Abel y yo. No recuerdo si había alguien más. Y entonces el Chino, que era el que estaba llevando la redacción del documento, me dice, porque Fidel dijo, sigan trabajando, que yo tengo que encontrarme con alguien, no recuerdo con quién fue. Y se llevó el documento, ¿no? Todo estaba impreso, se lo llevó y se fue. Y el Chino me dijo, Waldo, porque me tocaba analizar lo que yo había escrito, donde estaba incluso el poema mío Frampa ahí. Dice, Waldo, ya es lo que tú dices aquí, es lo que dijo Rosa Miriam y lo que dijo fulano, mengano, ya está. Vamos a cortar rápido, porque si no esto no se acaba nunca. Y adelantamos casi hasta el final. Y como a las 5 de la mañana, más o menos así, esa hora, llegó él, entró y dice, bueno, a ver, adelantaron. Dice el Chino, sí, ya estamos por aquí, por qué sé yo, papá. Dice, bueno, pero allá donde nos habíamos quedado, ¿no? Está el poema mío. Había algunas ideas que a mí me gustan mucho. ¿Por qué las desecharon? Y si había leído lo que nosotros creíamos, yo no sé en qué momento, pero lo hizo.
Pero no, lo importante no, para mí, lo trascendente no fue eso. La sensibilidad que él tenía, ¿no? Pasaron dos cosas muy simpáticas. Una, que el marido de Corina, tú sabes cómo es Lozada, que es muy, un hombre de una gran cultura y muy conocedor, pero a veces su discurso es muy... Y en otra de esas que estábamos, Fidel dice, sigan ustedes porque ahora se está haciendo la tribuna de salud pública y yo tengo que ir ahí un ratito, aunque sea. Y va y oyó a Lozada. Evidentemente la réplica de Lozada lo preocupó. Y ahí sí estábamos todos, incluso Corina, ¿no? Y cuando entra dice, no, le preguntamos, ¿qué tal? Dice, alguien le preguntó, dice, muy bien, pero hay un muchacho ahí que está como medio intoxicado de cultura, ¿no? Porque a veces yo no sé si, y Abel se da cuenta de quién es el muchacho, y que está Corina. Y le dice, comandante, es el marido de Corina. Y entonces él se agarra a Corina y dice, tú no me vas a denunciar, ¿no? O sea, es un personaje que la gente no, o sea, ese Fidel cotidiano, ese Fidel, tuve esa suerte de conocerlo. Incluso cuando estábamos ensayando ya, porque hubo que ensayar lo que se iba a hacer en 12 y 23. Y uno de los actores, no me acuerdo cuál de ellos, dijo que no iba a poder hacerlo porque se había amanecido con la garganta fastidiada y yo estaba al lado y yo le dije, comandante, si usted quiere yo lo hago porque el texto yo lo conozco muy bien. Me dice, tranquilo, él lo va a hacer. Y se fue para allá, conversó, yo no sé qué le dijo, pero lo hizo. Y además los besos no eran muy curiosos, sino que le decía, chico, a otro, ahora no me acuerdo cuál, vuelve a decirlo, pero dilo con más ternura, no tan agresivo. Y yo decía, pero este director de teatro. O sea, ese personaje, que bueno, el otro, el gran líder y todas esas cosas, bueno, para mí es, como para todos nosotros, para mucha gente en el mundo, que el genio que fue en la política, etcétera, está bien, pero yo me quedo con ese. Conocí allí ese ser humano que cuando yo lo contradije en una discusión sobre lo importante de la historia en la literatura, y él dijo, estábamos hablando de Cabinda, la serie de televisión, y él dice, es muy buena, yo sé que le ha gustado a todo el mundo, pero la historia no fue así. Yo le dije, eso no es importante para la obra de arte. La obra de arte tiene otra cosa. Él se paró así, y me miró y me dijo, ¿por qué tú dices eso? La historia de su gran pasión. Y entonces empezamos a hablar y era muy lindo ese diálogo, ese personaje que fue muy poco, ¿no? Un periodo corto, pero... La realidad que se construye, ¿no? Pero bueno, es la realidad, otra realidad la que se construye a partir de los hechos, pero que no es necesario. Es otra realidad, pero a veces con más efectividad para la gente que la propia historia, que es lo que yo le decía. Pero él era un apasionado de la historia para él. Sí, eso era para él. Un gran lector. ¿Cuándo te queda ya para, supongo que ya hacemos un tiempo, casi? ¿Cómo está Margarita? Margarita muy bien. Margarita ha sido la suerte de mi vida, ¿no? Encontrarme con Margarita fue... Es decir, yo le debo a muchas cosas ser quien soy, pero entre otras cosas y fundamentalmente a Margarita. Es decir, yo... Si me hubiera quedado en Santiago de Cuba y no me hubiera casado con Margarita, a lo mejor a la altura estaría acompañando a Joel Yen allá en algún lugar donde esté, ¿no? O a Coscauce, que también se nos murió, o a Luis Díaz, que casi todos se fueron, ¿no? Pero con ella he crecido, es verdad. Y ella también. Es decir, Margarita es hoy por hoy, aunque tenga muy poco reconocimiento en el país, porque sus novelas no se han publicado, nada más que la primera se publicó y fue muy breve, se agotó enseguida y hace muchos años de eso. Sin embargo, es para muchos de los críticos, tanto de Cuba y sobre todo en América, en México en particular, una novelista de consideración. Son 3 novelas que son 3 joyas realmente de la narrativa, no porque sea mi mujer ni mucho menos, son 3 joyas de la narrativa. Es una excelente, y como compañera pues es la que me apuntala. A veces nos bajamos porque
quiere que yo vaya por donde ella quiere ir, y entonces a veces somos caracteres totalmente distintos, pero nos complementamos de una manera esencial. ¿Y tu fortaleza también? Sí, igual que mis hijos. Yo tengo la suerte de tener 3 hijos maravillosos. Karel es un poeta. Karel es un gran poeta, Novelia es una actriz que debían haberlo estudiado más. Y Ruslan, que es el que vive en Venezuela hace ya más de 30 años, un escultor y diseñador maravilloso. Así que yo estoy feliz con eso. Y tengo 2 nietas además que son músicos, así que ¿Qué más ¿qué se vas puede a pedir? Un hombre de la cultura desde los pies hasta su cabeza, su sombrero, que lo marca y lo acompaña. Debe haber dicho desde los pies hasta su sombrero. A través de Waldo Leiva ha sido un placer cargarnos de espiritualidad. Creo que nos llevamos todos este mensaje tan bello, tan hermoso, que es al final la poesía, que es la cotidianidad en la poesía. La cultura cubana es sin duda lo que hemos estado acá evaluando desde nuestra pequeña posición, quizás a través de un grande como Waldo Leiva. Debo decirlo así, mis respetos para usted, mis respetos también, profesor, por acompañarnos en este episodio de A Contracorriente. Con poesía nos vamos entonces para concluir. Si me permite, regalarnos un poema para cerrar. Bueno, hablando y de quisiera Margarita. cerrar entonces, por supuesto, regar ese amor para dejar acá inundadas las redes. Bueno, hablando de Margarita, vamos a terminar con un poema que tiene que ver con ella, ¿no? Hace muchos años a mí se me olvidó el día de que nos casamos, el aniversario de boda, que había sido el 20 de agosto. Y entonces el día 21 de agosto de hace un montón de años atrás, yo me di cuenta que ya andaba medio osca, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hasta que ya en la tarde me di cuenta, bueno, el aniversario de boda. Y entonces empecé a pensar en qué escribo, pero bueno, era agosto en Cuba, calor terrible, no tenía ninguna gana de escribir nada. Y de pronto ella pasó a bañarse, y cuando pasó a bañarse, para que tú veas lo que son los misterios de la poesía, es una cosa muy curiosa. La imagen, el gesto nada más de ella pasar a bañarse, y yo pensar, bueno, en el 2010 estaba como a 20 años de distancia, ¿no? En el 2010, ¿cómo será esta mujer? Estaremos juntos. Y ahí empezó una idea que al final acabé mirándome para la máquina y escribiendo un poema que se llama Definitivamente Jueves, y que tengo que repetir mucho a veces, porque era jueves y era en agosto. Y el poema dice, quiero que el 21 de agosto del año 2010, a las 6 de la tarde, como es hoy, pases desnuda atravesando el cuarto y preguntes por mí. Si estoy, pregunta, y si no existo o me he extraviado en algún lugar de la casa, de la ciudad, del mundo, pregunta igual, alguien responderá. El 1 de enero del año 2001 será lunes, pero el 21 de agosto de la fecha indicada tiene que ser definitivamente jueves, y el calor como hoy agotará las ganas de vivir. Las calles serán las mismas para entonces. Los flamboyanes de F y 13 seguirán floreciendo. Muchos amigos no estarán. Y el tiempo habrá pasado por la historia de la casa, de la ciudad, de mi país, del mundo. Pero quiero que el 21 de agosto, al despertar, prepares la piel, el corazón, las ganas de vivir.